Hebreos capítulo 12. En esta noche quiero predicar acerca de la justificación por medio de la sangre de Cristo. Siento en mi corazón, ¿verdad?, hablar acerca de esto. Pasamos, ¿verdad?, Semana Santa, hace una semana atrás. Y bueno, el sacrificio de Jesús en la cruz por la humanidad marcó un punto en la redención de la humanidad. Todo su sacrificio tiene que ver con la sangre que nos justifica delante de Dios. Hablamos de la sangre como el medio que Dios usó para traer salvación a la humanidad. Desde tiempos antiguos, la sangre, ¿verdad?, era parte, ¿verdad?, de las ceremonias de los sacerdotes, ¿verdad?, el tabernáculo. Era por decir así, era lo principal esta noche. Entonces, fue la sangre, es la sangre el medio que Dios usa para traer salvación. La sangre de Cristo significa sacrificio expiatorio, redención y perdón. Significa nuevo pacto, significa purificación, fuente de vida y poder. Y es necesario, ¿verdad?, que cada cristiano, cada hijo de Dios pueda entender el significado de la sangre de Cristo esta noche. Porque la sangre de Cristo nos libera, nos sana, nos restaura. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero predicar este mensaje, el cual he titulado Justificados por su sangre. Vamos a leer un solo versículo, Hebreos 12, versículo 24, por favor. Dice de esta manera la palabra de Dios, versículo 24: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Vamos a orar en esta noche. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, orando, Dios, por tu palabra. Unge tu palabra, unge mi labio, mi corazón, Señor. Abra nuestras vidas, que podamos entender, Dios, el gran valor de la sangre que fue derramada por nuestros pecados, por la humanidad, y podamos ser justificados. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Justificados por su sangre. Quiero hablar en primer lugar de Jesús, nuestro mediador. Jesús es nuestro mediador en esta noche. Gloria a Dios. Él es nuestro mediador. ¿Cuántos dicen amén? En nuestro texto dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es un mediador? Bueno, un mediador es una persona neutral e imparcial que facilita el diálogo y la negociación entre partes en conflicto, con el objetivo de llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. No toma decisiones ni dicta soluciones, sino que ayuda a las partes a encontrar una solución que resuelva sus diferencias. Bueno, Jesús es nuestro mediador en esta noche. Él es el que nos conecta con el Padre, a la presencia de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 5 nos dice las siguientes palabras. 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo dice, Jesucristo es el mediador. Un solo Dios y un solo mediador. Entonces Él es nuestro mediador esta noche. Los profetas del Antiguo Testamento eran mediadores porque hablaban por Dios y anunciaban las palabras de Dios. A ellos se les consideraba mediadores, ¿verdad? Porque ellos hablaban por Dios al pueblo. Amén. Lo que Dios les decía, ellos lo hablaban, lo anunciaban al pueblo. Gloria a Dios. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 36, en el versículo 15. Segunda de Crónicas 36:15, vea conmigo lo que dice acerca de esto en esta noche. Gloria a Dios. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dice que Dios mandaba palabra a ellos por medio de sus mensajeros, que eran los mediadores
entre Dios y el pueblo esta noche. También el profeta Jeremías declara en Jeremías capítulo 7, versículo 25, las siguientes palabras. Jeremías 7:25 dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Dios les mandaba esos mediadores que hablaban las palabras de Dios, porque ese es un mediador esta noche. Entonces el mediador es aquel que une dos partes. Ahora, en nuestro texto también habla del nuevo pacto, ¿verdad? Hebreos 12, 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Cuando hablamos del nuevo pacto, hablamos, ¿verdad?, de lo que es el Nuevo Testamento. La Biblia está compuesta por dos testamentos, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entendemos que el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto, gloria a Dios. Porque es el pacto que Dios hizo con el hombre por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Se dice que es un nuevo pacto porque habla de la redención de Jesús hacia la humanidad por los seres humanos. Vamos a leer dos textos. Hebreos capítulo 8 en el versículo 13 nos habla de esto. Hebreos 8:13, vea conmigo. Dice las siguientes palabras: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Con estas palabras el escritor de Hebreo nos muestra que el nuevo pacto, ¿verdad?, viene, gloria a Dios, y el antiguo pacto empieza a quedar atrás, porque el nuevo pacto entró a través de Jesucristo, a través de lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a cumplir las profecías, a morir por la humanidad, a dar su vida por la humanidad esta noche. Ahí mismo Hebreos 8, pero en el versículo 6 dice así, versículo 6: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, Dios, el Señor Jesucristo, Jesús, es el mediador de un mejor pacto. El pacto que Dios hizo, ¿verdad?, con la humanidad, de redimirla. O sea, en palabras más sencillas, Jesús es el nuevo pacto de Dios hacia la raza humana en esta noche. Había un antiguo pacto que su fundamento eran los mandamientos, leyes y ordenanzas de la ley mosaica. Cuando usted lee los primeros libros de la Biblia, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números y Deuteronomio, usted en esos 5 libros, que son los 5 libros de la Torá o el Pentateuco, en esos 5 libros usted puede, amén, leer todos los mandamientos, leyes y decretos, ordenanzas que estaban en la ley de Moisés. Y ese, ¿verdad?, es el antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel esta noche. Pero el nuevo pacto habla del pacto que Dios hizo con la humanidad entera. O sea, ya es el pacto que Dios hizo, ¿verdad?, no es solamente con su pueblo, con los judíos, sino con los gentiles, con la humanidad. Gloria a Dios. Ahora, si usted lee los 10 mandamientos, usted los ha leído. Hay 10 mandamientos solamente, pero de esos 10 mandamientos se desprendían muchas leyes y ordenanzas, ¿verdad? Porque ese antiguo pacto así era. Ahora, ese antiguo pacto quedó, por decir así, abolido o abrogado por la obra de Cristo en la cruz en esta noche. Y vemos un texto ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos 9:15, vea lo que dice: ahora pues, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Verdad? Entonces aquí está hablando de Jesús,
como el mediador de ese nuevo pacto esta noche. Y por eso yo quiero hablar, vamos a ir en un segundo lugar, quiero hablar de la sangre rociada, porque así habla nuestro texto. Hebreos 12:24. Escúcheme bien, dice, lo vamos a leer una vez más: a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Cuando escuchamos esa palabra, ¿verdad? Rociado o rociar, es como cuando usted agarra un spray, ¿no? O un atomizador y empieza a rociar, ¿no? Esa es la imagen que tenemos. Bueno, aquí hay una enseñanza, porque la sangre rociada tenía un gran significado para los judíos, para los israelitas. La sangre rociada era un ritual de sacrificio y protección que simbolizaba la redención y la promesa de Dios. Fue durante la Pascua, ¿verdad?, que fue la primera celebración que tuvieron los judíos cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Fue durante esa Pascua que el sacerdote Aarón, dice la Biblia, que él roció la sangre en las puertas de las casas de los israelitas. ¿Cuánto escuchan esta noche? Y en cada ceremonia de sacrificios y holocaustos, lo que hacía el sacerdote es que tomaba la sangre de los animales y la lanzaba hacia donde estaba el pueblo, literalmente. O sea, él lo hacía literalmente. O sea, el sacerdote tomaba una vasija con la sangre de los animales que se habían sacrificado en el altar y rociaba la sangre a las personas, a los que estaban ahí, al pueblo, dice la Biblia. De hecho, había un ritual donde se derramaba la sangre en el altar. Era algo tremendo, porque literalmente, ¿verdad?, no sé si eran litros de sangre, pero eso es lo que se hacía. Era un simbolismo de la redención, de la sangre. Esos animales eran sacrificados porque Dios les pedía a su pueblo sacrificios de animales, ¿verdad?, que representaban el Cordero que iba a venir. O sea, en este caso, Jesucristo, el Cordero de Dios. Aleluya. Entonces, el sacerdote lanzaba esa sangre y las mismas personas eran bañados con esa sangre, porque eran litros de sangre. Vamos a leer ahí Levíticos capítulo 4, vea conmigo Levíticos 4, versículos 6 y 7. Vamos a leer Levíticos 4, 6 y 7. Dice de esta manera: y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Esa es solo una parte, no podemos leer todo, pero todo el capítulo habla de toda esa ceremonia que hacía el sacerdote, de todo ese simbolismo o rito, más bien, porque no era simbolismo, era sangre real. Ahora, escúchame bien, es obvio que nosotros, ¿verdad?, aquellos que hemos decidido servir a Dios, no hemos sido rociados físicamente con la sangre de Cristo. Es más, ni siquiera los primeros discípulos de Jesús, ¿verdad? Una parte de los evangelios dicen que la sangre de Cristo cayó sobre los discípulos. No, de Dios. Nuestro Señor Jesucristo perdió toda su sangre. Se habla, escúchame bien, se habla que una persona, un ser humano adulto, contiene entre 4,5 litros y 6 litros de sangre. O sea, toda la sangre Jesús la derramó, toda su sangre. Piense en 6 litros de sangre, ¿verdad? Cuando usted se corta, ¿verdad?, una gotita de sangre es muy escandalosa. Un chorrito de sangre, ¿verdad?, mancha el piso. Ahora imagínense 5 o 6 litros de sangre. Es algo tremendo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo perdió toda su sangre, mis hermanos. Desde su tortura, los azotes, la corona de espinas que le clavaron en la frente, los clavos en sus manos, en sus pies, los golpes,
la lanza, ¿verdad?, que le encajaron en sus costados. Su sangre literalmente quedó derramada sobre el suelo de Judea. La misma cruz de madera fue impregnada de su sangre. Su túnica fue impregnada también de la sangre de Cristo. Nadie fue bañado con su sangre, fui físicamente, nadie. Ni Juan, ni el apóstol Juan, ni su madre María, nadie. Pero escúcheme bien, espiritualmente, los creyentes nacidos de nuevo somos rociados con la preciosa sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice nuestra escritura. Vamos a leer, ¿verdad?, Hebreos 9. Vean conmigo ahí Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice estas palabras, Hebreos 9:13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Aquí está hablando el escritor de Hebreos, ¿verdad?, que la sangre de Cristo sí limpia de todo pecado, de toda maldad. La sangre de Cristo rompe cadenas, sana. Por eso hay milagros. Por eso, amén, cuando alguien viene a Cristo y se entrega al Señor, es liberado de vicios, de adicciones. Hay una obra poderosa, mis hermanos, iglesia, porque es el poder de la sangre que Jesús derramó. Gloria a Dios. La sangre que Jesús derramó. Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 2 nos dice las siguientes palabras. Primera de Pedro 1, 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro dice: y sean rociados con la sangre de Cristo. Aleluya. Nosotros hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Si usted, ¿verdad?, sirve a Dios, ha servido a Dios, la sangre de Cristo fue derramada. Usted fue rociado, rociada con la sangre de Cristo. Que el diablo no le condene, porque el diablo es bien mentiroso. Satanás, ¿verdad?, puede decirle a usted: de nada te sirve ir a la iglesia, de nada te sirve si al final eres mío, eres mía. No. Si usted ha sido perdonado, perdonada, lavado, lavada con la sangre de Cristo, usted ha sido redimido, amén, y ha sido salvado, salvada. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Nuestro texto de Hebreos 12 dice que la sangre rociada de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Por qué menciona aquí a Abel? Abel fue uno de los hijos de Adán, ¿verdad?, que murió como víctima inocente por las manos de su hermano Caín. Si usted ha leído la historia, usted conoce, ¿verdad?, en Génesis 4, que Caín se levantó contra su hermano y lo asesinó. Pero hay unas palabras muy tremendas ahí. Vamos a leer Génesis 4, versículos 9 y 10. Vean conmigo lo que Dios le dijo a Caín acerca de su hermano. Génesis 4, 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vea usted que el Señor le está diciendo a Caín, le está diciendo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, lo que vemos en nuestro texto de Hebreos 12, que está hablando, ¿verdad?, que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Y eso es algo tremendo, porque la sangre de Cristo, aleluya, fue derramada para que toda la humanidad fuera salvada y perdonada. Por eso la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Abel murió, pero murió por él nada más. Murió él. Pero Jesús murió por la humanidad completa. ¿Cuánto dicen? Por la humanidad entera.
Jesús murió por el peor de los pecadores. Jesús murió, amén, por los terroristas, por los homosexuales, murió por los narcotraficantes, por los corruptos, murió por toda la humanidad. Jesús murió por el alcohólico, el drogadicto. Él murió por toda la humanidad esta noche. Por eso su sangre habla mejor que la de Abel. Ahora mi pregunta es, ¿usted ya ha sido rociado con la sangre de Cristo? Es necesario tener un buen entendimiento acerca de eso. Por eso quiero hablar en tercer lugar, justificados por su sangre. Amén. La justificación, escúcheme bien, es el acto de gracia de Dios por el cual declara justo al pecador únicamente a través de la fe en Jesús. La justificación es una declaración legal y formal en la que Dios pronuncia la palabra inocente. O sea, cuando la Biblia habla de justificación, Dios nos ve inocentes, no nos ve culpables. Dios dice, amén, que somos perdonados a través de la sangre de su Hijo en esta noche. Esa es la justificación por su sangre. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8:30, por favor. Dice lo siguiente: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que justificó, dice. También en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente. Romanos 5, 1 y 2: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice nuestro texto de aquí Romanos 5 que somos justificados por la fe, aleluya, por medio de Jesucristo. Somos justificados por Cristo Jesús. Al ser humano nadie más lo va a justificar delante de Dios. Cuando las personas estén delante de Dios, cuando estemos delante de Dios, Dios, amén, no le va a impresionar a nadie que le diga, Señor, yo soy fulano de tal, yo soy esta persona, mira Señor, yo hice tantas buenas obras, yo, amén, construí hospitales, yo fui el presidente de tal nación, y cuando yo fui presidente, la nación prosperó. No, Dios no le va a impresionar eso, hermanos, iglesia. A Dios va a mirar los que fueron justificados con la sangre de Cristo. ¿Amén? Es lo que el Señor va a mirar. Aquel día cuando estemos delante de Dios para dar cuenta por nuestras obras. Eso es lo que el Señor va a mirar. Si la sangre de Cristo está en esa persona, ahí no va a haber clase social, no va a haber rango, ahí no va a haber nada de esto. Todos vamos a ser iguales cuando estemos delante de nuestro Dios, el creador del universo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Si el hombre no es justificado por la sangre de Cristo, no tiene esperanza de vida eterna. Si alguien solamente tiene religión, estudia religión, hace todos los ritos religiosos, aprende letras y teología, pero no es justificado por la sangre de Cristo, toda su preparación será en vano en aquel día. Hace unos días murió el Papa Francisco, ¿verdad? Murió. Y yo me puse a pensar, y salen videos ahí, ¿no? Inclusive salen ahí ministros cristianos hablando de que el Papa está en el cielo. Bueno, si el Papa Francisco, con toda la autoridad que él tuvo, toda su inteligencia, su sabiduría, su teología, su religión, sus rangos, pero si él no fue justificado por la sangre de Cristo, él no estará en el cielo. Estará en el purgatorio, pero él no estará en el cielo de Dios esta noche, porque solamente la sangre de Cristo nos justifica delante de Dios. Solamente su sangre en esta noche. La justificación por la sangre de Cristo es la garantía de nuestra salvación. Romanos 5, versículos 9 y 10. Vaya conmigo y Romanos 5, 9 y 10. Ok. Dice las siguientes palabras:
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. También en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13. Efesios 2:13, por favor. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Amén. Solo siendo justificados por su sangre seremos salvos de la ira venidera. Por eso la importancia de ser limpiados y rociados con la sangre de Cristo. Yo siempre le digo al Señor: Señor, límpiame con tu sangre, Señor. Lávame con tu sangre. Porque necesitamos ser lavados con la sangre de Cristo. Nosotros mismos no podemos justificarnos. Solo es por medio de la sangre de Cristo. En esta noche, justificados por su sangre. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Seremos salvos por medio de la sangre de Cristo. Cuando oramos en el por el poder de la sangre de Cristo. Enfermos son sanados, enfermos son liberados, gente restaurada por medio del poder de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén esta noche? ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Dale alabanza. Gracias, Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Voy a pedir todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. En reverencia a Dios, por favor, todo ojo cerrado y todo rostro inclinado. He predicado acerca de justificados por su sangre. Este es un tema, ¿verdad?, que tiene mucho tengo mucho de qué predicar de esto. Esto solamente es un resumen que realmente en estos minutos quizás no hablé ni siquiera el 2% de todo lo que abarca este tema, pero el propósito y el punto es que usted pueda entender que es por su sangre preciosa, que usted es justificada por la sangre de Cristo. Solamente, ¿verdad?, por su sangre. No es por nuestras buenas obras, no es por nuestros méritos. No, lo que Dios va a ver aquel día que estemos delante de Él, delante de su trono, Él va a mirar la sangre de su Hijo en nosotros. Él va a mirar si fuimos lavados con la sangre de Cristo. Él va a mirar eso. Aleluya. Por eso nuestro texto dice que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba por venganza, porque fue un hombre que fue traicionado por su hermano, murió una muerte injustificable. ¿Sí? Pero la sangre de Cristo es la sangre de Cristo, la única que puede limpiar los pecados de toda la humanidad. Es la única que puede limpiar nuestra mente, nuestro corazón, lavarnos, hacernos nuevas personas, darnos esa seguridad de la salvación, esa seguridad en esta noche. Así es que yo quiero hacer este llamado en esta noche, iglesia, gloria a Dios. Este es el plan y el propósito.